normalmente acostumbramos, vamos a empezar leyendo Hebreos 4:12. Vamos a leerlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vamos a tener una oración. Señores y Padres, le damos infinitas gracias en esta tarde por tus bendiciones, por tus cuidados, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pido, Señor, que seas tú quien hable a través de mí, para que el mensaje pueda ser expuesto, Señor, y que cada uno de mis hermanos pueda llevarse a casa un aprendizaje, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? ¿Están contentos, hermanos, gozosos? Amén. Les dio gusto cantar himnos navideños el día de hoy. Amén. Ya apuntándole a la Navidad, y ya se extrañaban. Bueno, ya los tenemos aquí. Ok, la predicación de esta tarde, como todos tenemos un poquito de problemas técnicos, pero vamos a tratar de salir adelante. Desde hace un par de años he tratado de llevar un aprendizaje en el año, un aprendizaje que pueda ser lo que refleja el año en sí. Y justamente estamos en finales de año de este 2025 y es una época que normalmente usamos para reflexionar, para tener en mente qué es lo que hemos aprendido en el año, qué pasó durante el año, qué nos llevó a las lecciones aprendidas básicamente. Y desde hace un par de años yo lo he involucrado mucho con la parte, vamos a decirlo así, con la parte académica, con los estudios que estoy llevando a cabo, y este año no fue la excepción. Este año Dios me habló a través particularmente de una de las clases que tomé, me dio una muy buena lección que entendí, que me costó trabajo entender de entrada, razonar, pero eventualmente el Señor me habló a través de esa lección. Y justamente es lo que quiero compartir con ustedes esta ocasión, porque considero que es importante esta lección que yo me estoy llevando en este 2025. Y esta lección es Gesed. No estoy hablando en lenguas, hermanos, tampoco me estoy judaizando. Para aquellos que se vayan a espantar, que vayan a decir, aquí el hermano ya empezó a hablar en lenguas, y ya empezó a decir cosas raras, y ya nos quiere judaizar. Judaizar es esos movimientos que quieren que todos los cristianos usemos términos hebreos. Aquí lo tengo que usar, sí, pero les voy a explicar el por qué. Como ya vimos, el pasaje se va a basar la predicación se va a basar en un pasaje nada más, Miqueas 6:8, que nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok, ¿qué es Gesed? Gesed es, podemos decir así, el pegamento emocional. Quiero empezar por definirlo. Ahora van a decir, bueno, ¿y por qué dejaste esa palabra en hebreo? ¿Por qué no usar algún término mexicano o no sé, alguna traducción? Ese es el problema, o ese es el secreto, o ese es lo maravilloso de esta palabrita, ese. Nosotros tenemos una palabra en español que no significa esto, pero que nos va a ayudar a entender el concepto. La palabra apapachar. Yo creo que todos ustedes la han escuchado. Si alguien trata de traducir apapachar al inglés, no se puede, no es posible. Si alguien quiere traducir apapachar al francés, no se puede. Se le puede dar un contexto, se le puede dar una idea, pero no va a haber ni un gringo, ni un francés, ni nadie de otra nacionalidad que entienda el término apapachar. Lo mismo está sucediendo con la palabra ese. Precisamente por eso quise dejarla
como está, como Gesed. A final de cuentas, lo que es Gesed es lo que vamos a aprender en esta primera parte, que es lo que es el pegamento relacional. Y vamos a ir viendo un poquito. La palabra Gesed aparece muchas veces en la Biblia, pero como la palabra papachá, de repente le dan un significado y de repente le dan otro. Es lo maravilloso de esta palabra. Y vamos a ver, por ejemplo, Oseas 6:4 nos dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ahí en la lectura está resaltado el color rojo, lo que se estaría usando como Gesed, piedad. Entonces aquí estamos viendo entonces, Gesed tiene que ver algo con piedad. Pero si nos vamos a Esther 2:9, nos dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. En esta ocasión, Gesed, como ustedes pueden ver ahí en el pasaje, significa gracia. Entonces aquí es donde estamos empezando a ver, ok, es la misma palabra, ¿por qué le pone significados diferentes? Y vuelvo otra vez al concepto que nosotros tenemos de apapacho. O sea, no hay una manera que nosotros podamos traducirlo. Más adelante en el mismo libro de Esther 2:17, y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. En este caso, Gesed se traduce como gracia y benevolencia. Entonces, aquí estamos viendo cómo la palabra Gesed se traduce de diferentes maneras. Y esa es la parte interesante de este concepto. Por eso hay que partir de poder entender a qué nos estamos refiriendo. Este pasaje, Lamentaciones 3:22. Ya en alguna ocasión hemos platicado en las clases que tenemos aquí en la iglesia de las diferentes versiones de la Biblia. No hay tal cosa como que la NBI es versión satánica, y todo eso ya lo estudiamos por aquí en alguna ocasión. Pero quiero llamar a colación porque una misma cita bíblica, vamos a ver cómo la traducen diferentes versiones. Recordemos que las diferentes versiones son traducciones de los originales, en función de lo que el traductor va poniendo de las palabras. Entonces aquí en Lamentaciones 3:22, de acuerdo a la Reina Valera 1960, que es la versión que normalmente nosotros utilizamos, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Obviamente yo creo que ya aquí identificaron dónde está la palabra Gesed, en misericordia al principio y en misericordias al final. Vamos a ver qué nos dice la nueva versión internacional. Nos dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Estamos viendo otra vez gran amor y compasión. Vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas: que las misericordias del Señor, ya lo habíamos visto, misericordia, jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Otra vez una traducción diferente de la misma palabra que es Gesed, que nos habla de las bondades. Y la versión Dios habla hoy nos dice: el amor del Señor no tiene fin, se han agotado sus bondades. Nuevamente encontramos bondades, amor. Entonces yo creo que ya empezamos a ver un poquito más, entender el concepto de esta palabra. Esta palabra hebrea transmite el sentido de una conexión duradera que trae vida y todo lo bueno a una relación. Gesed es un cuidado bondadoso y leal por el bienestar de otro. No sé si ya más o menos empezamos a ver de qué está hablando esta palabra. ¿Cómo empezamos a entender la palabra Gesed? Pues básicamente podemos decir que en Gesed encontramos lealtad firme, una bondad activa, fidelidad constante. Si empezamos a ver todo esto, pudiéramos nosotros hacer una traducción ya más concentrada con la palabra apego. ¿A qué me refiero con apego?
Apego es esa relación que nosotros podemos tener con otras personas que no depende de las cosas, sino es una relación constante. El apego es la fuerza más poderosa del cerebro humano, no es una emoción, aunque la sintamos con fuerza. El apego lo podemos ver prácticamente en las relaciones familiares. Es decir, nosotros, por ejemplo, a nuestros hermanos, como los vemos, hermanos carnales ahorita, no hermanos en la fe. O por ejemplo, el amor de una madre es condicional, depende de cómo se sienta. Si una madre, bueno, en la relación entre un hijo y una madre, si el hijo se porta mal, la mamá lo deja de querer, lo deja de amar. Si el hijo se aleja, la mamá va a dejar de dar su vida por él. Porque ya estamos entendiendo. Eso que está ahí presente es el Gesed. Es una relación fuerte, es una relación que no depende de lo que esté sucediendo alrededor. No es una acción, no es una relación muy fría. Es algo que pudiéramos llamar apego. Quienes estuvieron aquí hace ratito, a la hora que estábamos leyendo el Salmo, un Salmo de 26 versículos, ¿sí? Yo creo que hasta se cansaron de decir, ¿recuerdan lo que se repetía? Para siempre su misericordia. Porque para siempre su misericordia. Interesante, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo otra vez, 3 versiones diferentes y otra vez misericordia. Digo, bueno, Gesed es la palabra que está ahí resaltada, se repite de diferentes maneras. La palabra Gesed se aparece más de 250 veces en la Biblia. A final de cuentas, describe el tipo de amor con que Dios se relaciona con nosotros. Yo creo que ya para esas alturas ya podemos entender Gesed, cuál es el concepto. Yo creo que ya lo tenemos claro, ya vemos de qué estamos hablando. Ya vimos cómo esta palabra Gesed puede tener diferentes traducciones, pero no porque no se pueda traducir, sino es una palabra que no tiene una traducción literal a otros idiomas, porque transmite más que una simple palabra. Entonces Gesed es ese tipo de amor que encontramos entre los hermanos, entre las familias. Bueno, ahorita platicábamos de los ejemplos de entre madre e hijo, pero también lo vamos a ver entre los hermanos. Nuestras hijas mayores son cuatas, mellizas, y ellas pueden andar de la greña entre ellas, pero si algo le hacen a una de ellas, créanme que en ese momento la otra brinca. Eso es Gesed. No importa que ellas estén enojadas entre ellas, a lo mejor hubo algún pleito que es bien normal, y pueden estar muy molestas entre ellas, pero la relación va a perdurar y va a estar por encima, inclusive, de cualquier situación. Eso es Gesed. Y es lo que yo quería traer ahorita, ¿cómo se llama? A lo que viene la traducción, a que entendamos el concepto de esta palabra. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Gesed? Ya ven ahora por qué no lo podía poner de otra manera en el título de la predicación, porque no hay palabras. Hubiera tenido que poner toda una descripción, y de por sí no, el hermano Edgar se dice que pongo las predicaciones muy largas, los títulos. Ahora sí debe de cumplir nada más una palabrita. Puse el título de la predicación. Imagínense, si le pongo todo lo que significa Gesed, pues hubiéramos estado ahí en problemas. Segundo punto, es un mandato divino. Pues así como es, el Gesed es un mandato. Bueno, así, bueno, pues, ¿cómo que un mandato? Si se supone que debe de nacer ese sentimiento. Sí, de cierta manera sí. Vamos a nuestra cita bíblica, nos dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide a Jehová de ti solamente justicia, y en este caso, y amar misericordia, es lo que se traduce como Gesed, y humillarte ante tu Dios. Notemos que Miqueas aquí no dice hacer misericordia, no dice tenemos que hacerla, como quien cumple un propósito. Hacer misericordia puede ser externo, ocasional, algo por obligación. Amar misericordia implica carácter, implica no solo acciones, brota de una transformación interna, es algo que viene desde adentro. Esa es la gran diferencia.
Por ahí hace años, quienes ya tenemos un poquito más de tiempo, creo que era de José José la canción de Querer y amar no es igual. Por ahí va la cosa. Es decir, cuando hacemos misericordia, estamos cumpliendo, estamos haciendo algo por cumplir. Estamos haciendo algo simple y sencillamente por un estándar, porque lo tengo que hacer. Amar misericordia es cuando viene de corazón. Miqueas aquí nos dice esto: hay que amar misericordia. La traducción de Dios habla hoy, la misma cita nos dice que seas fiel y leal. A veces el ser, estamos hablando de fidelidad, de lealtad, que es parte de lo que es el Gesed. Ese amor filial que hay, siempre hay lealtad dentro de las familias, bueno, menos en las novelas que de repente las ponen de curiosas, pero a final de cuentas es esto. Cuando vemos el contexto de Miqueas, él está hablando a un pueblo que estaba con un ritualismo vacío, sacrificios externos, muchas cosas ajenas a su sentir. Precisamente por eso les dice: tienen que amar misericordia, tienen que hacerlo de corazón, no lo tienen que hacer nada más por el entreguismo. Si en el Salmo 136, que ya lo leímos también hace rato, vemos que Dios no solo hace, sino ama el que ser. Pero van a decir a lo mejor, bueno, es el Antiguo Testamento, entonces se lo están mandando a los judíos. ¿Okay? Vamos a ver qué nos dice en el Nuevo Testamento. Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, Gesed, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces no es un mandato nada más hacia los judíos, es un mandato hacia nosotros. Y hacia quienes tenemos que tener este Gesed es hacia nuestros hermanos, ahora sí, en la fe. Es hacia esas personas que creen como nosotros, que están aquí en esta iglesia, todos nuestros hermanos en la fe. Colosenses 3:12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Interesante, ¿verdad? Ya estamos empezando a ver la palabra Gesed aplicada a nosotros como cristianos. Y si eso fuera poco, pues vamos a ver lo que nos dice Mateo 5:7, Sermón del Monte, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gesed. Bienaventurados aquellos que Gesed. Interesante, ¿verdad? Creo que ya empezamos a entender. Ya tenemos claro el concepto de Gesed, ya tenemos claro que es un mandato. Vamos a ver en la práctica. ¿Cómo sucede esto en la práctica? Como ya vimos, el Gesed es esa relación entre los seres humanos, vamos a ponerlo así. Como ya lo vimos, es más ideal en la familia, dentro de la familia. Madre e hijo, entre los esposos, entre los hermanos. Ese tipo de relación es más comprensible y es más natural. Pero también es algo que nosotros debemos de tener claro, debe de presentarse dentro de la iglesia con nuestros hermanos en la fe. Así como vemos a nuestros hermanos en la carne, así como vemos a nuestros padres, así como vemos a nuestros hijos, tenemos que ver a nuestros hermanos en la fe. Y esta es la práctica, es precisamente practicar el Gesed. Practicar Gesed no es una lista de obras, definitivamente, sino un camino, es una manera de tratar a las personas con el mismo amor constante, compasivo y leal con el que Dios nos ha tratado a nosotros. Eso es lo que es Gesed. En otras palabras, practicar Gesed es permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros hacia otros. Vamos a ver 5 puntos nada más en lo que es la práctica del Gesed. Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo ven? Interesante, ¿verdad?
Practicar Gesed significa tratar a los demás con bondad constante, no solo ocasional. Es una presencia constante, es hacerles saber estoy contigo, no dejarlos solos, que sepan que cuentan con nosotros, con nuestro apoyo, que estamos nosotros a un lado de ellos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El perdón, hermanos, de repente, o más que el perdón, el juzgar. Somos buenísimos para juzgar. Para practicar que se implica dar el beneficio de la duda, y hay que buscar lo que es la restauración. Muchas veces, como también ya se ha mencionado aquí en este púlpito, nos enojamos con alguien porque nos sacó la lengua y ya no le queremos dirigir la palabra, o porque no me saludó, o porque de repente nos enteramos que el hermano hizo algo que para nuestro criterio es incorrecto y lo juzgamos. Es interesante, o sea, el jefe tiene que ir a final de cuentas en contra de todo esto. Gálatas 6:2, que va también de la mano: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, aquí también nos habla de esto, es cargar los unos las cargas de los otros, estar siempre ahí en forma constante para ayudarnos como hermanos en la fe. ¿En qué nos podemos ayudar? ¿En qué nos podemos fortalecer? No dejar a los hermanos solos, o no dejarnos solos unos a otros. Estar pendiente de cada uno de nuestros hermanos. Este ya lo habíamos visto, Efesios 4:32, pero al final de cuentas vale la pena repetirlo. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Digo, repito aquí el versículo porque es importante. Tenemos que ser benignos unos con otros. Muchas veces eso no lo vemos en las congregaciones. El Gesed es precisamente eso, es estar aquí para los hermanos, para cada uno de mis hermanos, en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda servir. Practicar Gesed es tener compasión de los que sufren, no solo sentir lástima. 1 Juan 3:17, perdón. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tenemos que tener también ese entendimiento, esa empatía en cuanto a nuestros hermanos en la fe, y poder apoyarles cuando tienen ese tipo de necesidades, ayudarles, cuidarles. La compasión es bíblica y el Gesed también se entrelaza con esto. No solo sentir, es también actuar. Es decir, tenemos que hacer las cosas para ayudar a nuestros hermanos cuando estén en problemas. Romanos 12:9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, esta es una de esas partes de un amor continuo hacia nuestros hermanos en Cristo. Pero un amor, como nos dice aquí, sin fingimiento, que no sea fingido, un amor auténtico, un Gesed, al final de cuentas. 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. El Gesed es un amor que permanece aún cuando cuesta. Juan y Pablo en estas citas, en las dos últimas citas que vimos, lo presentan de una manera sacrificial, pero al final de cuentas tenemos que hacerlo. Eso nos inspira cómo Dios nos amó. Hoy entendemos que Dios no nos llama a una fe complicada. No nos llama a un cristianismo que está lleno de ritos, lleno de mandatos, y es parte de lo que estamos nosotros estudiando ahorita aquí en el Instituto Bíblico. La invitación, como he dicho, este Gesed es un amor leal, es un apego que debemos de tener nosotros como hermanos en Cristo, los unos por los otros, estar buscando esa relación filial, como ya comentamos, como la que se tiene dentro de las mismas familias,
no algo fingido, no algo impuesto, no algo porque tiene que ser así, sino algo que tenemos nosotros que buscar de manera voluntaria. Al final de cuentas, la invitación que tenemos es nosotros como hermanos en Cristo, pues vivir esto, vivir lo que es el Gesed. Y ahora yo creo que ya entendemos un poquito mejor el concepto, ya entendemos un poquito más de qué estamos hablando. Yo traté de resumir todo esto, lo que vi prácticamente, pues no en un semestre, pero en una parte de un semestre. Fue una lección bastante interesante para mí. Yo creo que todos ustedes me conocen, soy un poquito más académico que del lado, vamos a decir, así de el Gesed quizá, pero al final de cuentas el Gesed es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, es algo que nosotros tenemos que hacer. No se trata nada más de que estemos aquí para aprender doctrina, para saber qué es lo que creemos, y lo estamos haciendo en el Instituto Bíblico, lo estamos haciendo aquí en las predicaciones, estamos aprendiendo lo que Dios nos dice a través de su palabra en cuestión de doctrina, en cuestión de enseñanza, y está muy bien, está excelente, pero eso es nada más la mitad. La otra mitad es precisamente la convivencia, y no me estoy refiriendo a la convivencia cada último domingo de mes, donde nos juntamos a celebrar los cumpleaños, que está muy bien, es parte de, pero debe de ir más allá, debe de ir a la parte donde nosotros tengamos ese Gesed hacia nuestros hermanos en Cristo, que estemos junto con ellos, que nos alegremos con cada uno de nuestros hermanos cuando ellos se alegran, que nos preocupemos con nuestros hermanos cada vez que ellos se preocupan. Cuando uno nos pasa necesidad, estemos ahí pendientes, ver cómo podemos suplir esa necesidad. Cuando vemos ahí que alguien está flaqueando en la fe, vayamos también y animémosle y digámosle, aquí estoy. Eso es lo que es ser Gesed, es ser una comunidad cristiana que va más allá de simplemente reunirnos aquí cada domingo y el último domingo del mes celebrar los cumpleaños y se acabó la celebración y vaya y nos vemos y no sé nada de mis hermanos hasta el siguiente domingo en el mejor de los casos, sino estar aquí pendientes de qué está pasando, preocuparnos unos por otros, ayudarnos unos a otros. Cierro con Salmo 133. Nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso tenemos que nosotros tener esa comunión con los hermanos. Que el Señor nos conceda ser una comunidad donde ese Gesed se vea, se siente y se viva. Un lugar en el que todos nosotros podamos decir: aquí somos amados con el amor que no se abandona. Esa es la invitación el día de hoy, hermanos, para cada uno de nosotros, que nos lo llevemos a nuestro hogar y que veamos ese amor, ese Gesed que debemos de tener unos por otros como hermanos en Cristo. Amén. Gracias.